Muy buenas tardes y en algunos casos muy buenos días a todas las notarias y notarios del país. Sean todos ustedes bienvenidos a esta videoconferencia que en relación al programa de autorregularización en materia de prevención del lavado de dinero se va a dictar desde la sede del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Para mí es un privilegio acompañar en la mesa a los expositores del día de hoy, quienes nos van a presentar de manera clara, de manera puntual, cómo se utiliza el sistema y cuáles son las dudas que seguramente todos nosotros necesitamos que nos resuelvan en relación al programa de autorregularización. Como es conocimiento de todos, en la Ley de Ingresos de la Federación hay un artículo transitorio, el artículo 14, en el cual se señala que precisamente en relación a las obligaciones del artículo 17 y 18 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, si hubiera alguna omisión por ahí, iba a haber un programa de autorregularización en el cual, además de darnos la oportunidad de corregir aquellos errores que hubiéramos cometido o aquella situación en particular que no haya sido de todo solventada, pues iba a haber la posibilidad de corregirlo precisamente sin que la misma causara una sanción de tipo administrativo, de tipo económico o de algún otro tipo. Me da mucho gusto presentar a quienes acompaño, insisto, en la mesa, al doctor Juan Carlos González Silvetti, que es administrador de actividades vulnerables del SAT. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. Al maestro Marcos Chávez Mesa, que es el director general adjunto de análisis de actividades vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera. Marcos, mil gracias por acompañarnos, también muy bienvenido. Muchísimas gracias. Y al notario Alfonso Gómez Portugal Aguirre, titular de la Notaría 162 de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de nuestro Colegio Nacional. Poncho, como siempre, tu disposición, tu amabilidad, tu conocimiento, muy, muy amable. Al contrario, Guillermo, gracias y gracias a Marcos y al doctor por estar presentes hoy. A ustedes. Muy bien, pues a manera de introducción en relación a las disposiciones que fueron publicadas el 16 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación, queda en uso de la palabra y encabezando la presente videoconferencia, Alfonso Gómez Portugal Aguirre. Todo tuyo. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Buenos días. En ánimo de eficiencia, porque el tiempo es relevante para todos nosotros y sobre todo para el maestro Marcos, el doctor Juan Carlos, solo acotar, porque la pretensión o la idea de la plática del día de hoy es precisamente tener claro cómo podemos obtener la constancia o la autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria, precisamente donde se nos apruebe la realización individual por cada una de las notarías en el país de los programas de autorregularización. Solo me voy a permitir, Guillermo, hacer un par de precisiones de lo que ya comentabas que viene a colación o derivación del artículo 14 transitorio de la Ley de Ingresos, que es el soporte primario o fundamento normativo inicial de estos programas de autorregularización. Precisar solamente un par de situaciones relevantes. La primera, el programa de autorregularización, desde el significado, desde su definición, es eso, un programa de autorregularización. Esto significa que cada uno de los sujetos obligados que realizamos actividades vulnerables no financieras, que son los que estamos detallados en las distintas fracciones del artículo 17 de la ley, lo que hacemos es motu propio o de manera oficiosa o espontánea, sin requerimiento de autoridad, acercarnos al Servicio de Administración Tributaria, precisamente para decir, oye, por X o Y razones que se explicitan, ahorita el doctor nos comentará cómo se desarrolla de manera telemática o punto y coma dentro del programa del sistema, pues no hemos cumplido la normativa en cuanto a las obligaciones que se nos imponen dentro del propio texto de la ley. Por eso se llama autorregularización, pero la autorregularización no es venir a decir, oye, omití o intencionalmente no hice algo y me desentiendo de la conducta y del efecto negativo de la sanción de la conducta. Es decir, autorregularizar es eso, no cumplí esta obligación, pero voy a realizar esta serie de pasos o conductas sucesivas dentro de la vigencia de mi programa para subsanar y cumplir la obligación omitida. Por eso se llama autorregularización, no es una expresión de desentendimiento, sino de subsanar lo que en tiempo atrás no se hizo o no se hizo de manera correcta. Y como bien decía Guillermo Narváez al inicio, el señor consejero, lo que buscamos es que en su momento y sujeto a la normativa, pues se pueda hacer acreedor el sujeto a la imposición de alguna sanción económica, en este caso una multa. El segundo punto que vale la pena para terminar este comentario introductorio y ceder la palabra al doctor Juan Carlos de parte del Servicio de Administración Tributaria es no perder de vista
que como sujetos obligados, el programa de autorregularización, así lo dispone explícitamente el 14º transitorio de la Ley de Ingresos y las propias bases que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, se acota a la carga normativa que los notarios tenemos en términos de los artículos 17 y 18 de la ley. Recordemos que dentro de los artículos 17 y 18 de la ley tenemos una serie de obligaciones que en resumidas cuentas se van a condensar en la obligación que tenemos de identificar y verificar la identidad de nuestros clientes o usuarios, incluidos los solicitantes materiales, precisamente la conservación de documentación o información base de lo que sirvió para realizar la actividad vulnerable, salvo que esto hubiera estado citada de manera detallada en el instrumento o en el protocolo notarial, preguntar sobre la existencia del dueño beneficiario, beneficiario controlador y obtener constancia por escrito de la respuesta que el cliente usuario nos da sobre la existencia o inexistencia del beneficiario controlador o dueño beneficiario, y bueno, pues en su caso permitir las visitas de verificación. Entonces, simplemente precisar que nos estamos refiriendo al contenido obligacional de los artículos 17 y 18 y que las demás obligaciones que pueden estar contenidas en la ley, pues no son materia o a efecto o alcance de programa de autorregularización. Por citar un ejemplo, Memo, pues, maestro Marcos, doctor, las restricciones al uso del efectivo y las cuestiones relativas a identificación de medios de pago, pues son obligaciones que tenemos que cumplir, u opción 2, tenemos que cumplir, porque en realidad nos estamos refiriendo a las obligaciones de los artículos 17 y 18, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, maestro Marcos Chávez, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la buena disposición que siempre han tenido con el notariado, y nosotros de manera proactiva y oficiosa queremos cumplir la normativa. Entonces agradecemos este tipo de programas y visitas. Lo mismo, doctor, y bueno, pues será muy útil seguramente todo lo que nos explicite sobre estos puntos, ¿no? Gracias a todos. Solamente agrego, desde luego va a haber muchas preguntas, desde luego, desde cómo accedemos al portal hasta qué es lo que tenemos que ingresar en el mismo, algunos criterios que son desde el punto de vista de nosotros compatibles o no con los que tenga la autoridad, y como en anteriores ocasiones se va a dar la explicación de manera inicial por el doctor González de cómo va a ser el acceso al portal, el llenado del mismo. Va a ir él diciendo algunas preguntas que seguramente ya están en la cabeza de todos nosotros, como a manera del por qué tiene que ser así. Desde luego el maestro Marcos Chávez nos va a también ir dando su punto de vista en relación a ello y hacer algunas precisiones que tiene él en consideración. Vamos a hacer un pequeño descanso después de la exposición del doctor y el diálogo con el maestro, para que recibamos todas sus preguntas, las cuales les pedimos ya empiecen a iniciar, las clasificamos, y las que sean, pensemos, las más recurrentes, les vamos a pedir tanto al doctor, al maestro como a Poncho que le den respuesta, para que al final de la presente videoconferencia se vayan todos con mayor claridad de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, Poncho, si no dispones otra cosa, doctor, maestro, doctor, si podemos empezar con esta presentación, mil gracias de nuevo. Bien, buenos días, y agradezco la invitación a todos ustedes, su presencia, y me permito iniciar con la presentación. Bien, el tema, como bien lo mencionaron, es el programa de autorregularización. La presentación hacemos en una primera etapa pequeñas consideraciones, las más relevantes de las disposiciones generales, luego ya entramos en materia del sistema, de algunos formatos que forman parte del sistema, que se refieren básicamente a los acuses de autorización o en su momento de rechazo, y luego especificamos la forma en la que ustedes pueden entrar a través del portal del SAT para poder consultar las preguntas frecuentes, y en una última etapa les decimos los teléfonos y los lugares de contacto para cualquier situación que podamos seguir siendo de apoyo hacia ustedes. Dentro de la primera etapa que nosotros hablamos de consideraciones, bueno, aquí decimos que el SAT será la autoridad supervisora para la verificación del cumplimiento de las obligaciones, pues en materia de prevención e identificación de operación de recursos de procedencia ilícita. Durante el periodo de incumplimiento, como lo referían en el 14 transitorio de la ley, pues amparará el programa de autorregularización, el SAT no impondrá sanciones o en su caso condonará las multas.
Este programa de autorregularización pues, es aplicable para incumplimientos incurridos durante el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018. Los sujetos obligados deberán estar al corriente de sus obligaciones correspondientes al año 2019 y deberán de cubrir todo el programa de autorregularización que les sea autorizado. Así, su solicitud, y lo vamos a ver ya en forma práctica, estas serían básicamente las láminas, digamos, de introducción, se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor. Ahorita les vamos a dar, por último, todas las fechas para que ustedes tengan la referencia ya específica, no solo en días hábiles, sino en fechas concretas de todas las etapas que tiene este programa, y deberá manifestar la voluntad de corregir y subsanar los incumplimientos. El programa propuesto por los sujetos deberá contener por lo menos la descripción de irregularidades cometidas, las circunstancias, las medidas que se tomarán para subsanarlas, los programas que deberán concluirse en un plazo máximo de 6 meses y las causas de improcedencia, que básicamente será que no se encuentren dados de alta en el padrón. De hecho, como lo vamos a explicar, solamente podrán tener acceso a aquellos que estén dentro del padrón con su RFC, ¿sí?, y su e-firma. Los sujetos obligados que no se encuentren al corriente de sus obligaciones del año 2019 y las irregularidades en que se incurran no constituyan un delito. Bien, con respecto ya a la condonación, se presentará una solicitud correspondiente 20 días hábiles después de haber concluido el programa y que haya corregido todas sus irregularidades, y será improcedente solo si existen agravantes en las omisiones incurridas, tales como la recurrencia en el 60, las omisiones que constituyen delitos, alguna interposición de medios de defensa, salvo que exista el desistimiento ratificado y acordado por autoridad competente, o no se cumpla con el programa de autorregularización y el sujeto obligado haya efectuado el pago de la multa a condonar. Como les decía, los plazos ya establecidos, muy concretos, pues es la fecha de entrada en vigencia, fue el 21 de junio, se abrió el portal, tuvieron acceso, se han ido explorando algunos, digamos, en qué consiste el programa, cómo está, porque había dudas. Hasta el momento no ha habido mucho problema en el acceso, hasta donde hemos tenido se ha solucionado. Creo que el programa que nos hicieron favor en la Unidad de Inteligencia Financiera de diseñar, y ese esfuerzo que imprimieron les dio mucha facilidad y digamos, es muy amigable el programa, como lo vamos a ver. El plazo para presentar la solicitud será del 21 de junio del 2019 al 15 de agosto. Esto en virtud de que, pues, pensando en que tuvieran una mayor oportunidad en el registro, también se tomaron como días que no son hábiles para el SAT aquellos que están estipulados en un acuerdo como si fueran autoridad, porque así está normado dentro de los lineamientos del mismo Servicio de Administración Tributaria. El plazo para el cumplimiento del programa será del 16 de agosto al 16 de febrero del 2020 y el acceso a la condonación será del 17, porque las reglas dicen un día después determinado, de febrero del 2020 al 13 de marzo. Las presentaciones y todas estas fechas quedan a su disposición para cualquier aclaración, consulta. Y entrando en materia del portal de captura. Tengo entendido pues, que ya están familiarizados cuando ustedes dan sus altas o hacen alguna modificación, pueden accesar al programa a través de su, como lo decía anteriormente, sí, de su RFC y su firma electrónica. En el apartado registro, si podemos observar, aquí dice programa de autorregularización.
Los sujetos obligados que se encuentren dados de alta en el portal de prevención podrán acceder al programa de autorregulación desde su menú registro. Como ven, va llevándonos de la mano el programa. Una vez que ustedes den ese acceso, les aparecerán los datos de la persona física o moral, su denominación o razón social, la fecha de constitución, el registro federal de contribuyentes, el país de origen. Para la solicitud. Aquí podemos ver, digamos, de la pregunta 1, 2 y 3, de mano, digamos, yo estando de frente ahorita a la computadora, de mano izquierda, sí, 3 preguntas que son meramente de índole estadístico. Será para numeralia, para nosotros conocer la situación de las personas o el perfil de la persona que va accesando al programa. Y básicamente la pregunta 1 dice: ¿actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso de una visita de verificación? La segunda es: ¿ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciones anteriores? Y 3, ¿actualmente se encuentra sujeto a algún procedimiento sancionador por parte del SAT? Como vemos, las preguntas se responden con una simple dualidad, sí o no, y así la registra el sistema. También es importante en la cláusula 4 de las reglas, porque la pregunta 1 es: actualmente se le ha iniciado, se encuentra en proceso, es porque sí tienen acceso alguna persona que en el momento que está el periodo de vigencia del 21 al 15 de agosto recibe una visita de verificación, él puede levantar la mano y solicitar adherirse al programa. La otra, al igual, es si ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciones anteriores. Lo que no se podrá accesar al programa ya es en verificaciones posteriores, una vez concluidas, o en su momento que concluyan en el periodo. Por eso se tendrá que solicitar, previo a la conclusión de alguna revisión en proceso, la adhesión al programa. Y la otra: actualmente se encuentra sujeto a algún procedimiento sancionador por parte del SAT, pues también es para conocer en base a la condonación, o conocer muchas veces en algunas preguntas que nos han realizado con respecto a la reincidencia. Las preguntas 4, 5 y 6 son los requisitos de procedibilidad que repasé hace un momento. A lo mejor no está la parte de estar registrado, porque es obvio que solamente tendrán acceso a aquellos que estén registrados en el portal. La pregunta 4 dice: ¿se encuentra debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7º de las reglas? ¿Se encuentra al corriente de las obligaciones establecidas durante el 2019 y actualmente constituye algún delito previsto en la ley ORPI? Con estos 3 requisitos se valorará la autorización. No habrá más. Esos son los requisitos de procedibilidad, y solamente con sus respuestas validarán y obtendrán el acuse de recibo. En la primera, pues tendría que ser de entrada sí, en la segunda sí, y en la tercera no. Hasta aquí el programa es accesible. Sin embargo, no por su sencillez para su alimentación, no representa un grado complejo en su preparación específica. Y aquí es donde me voy a permitir llamar su atención para poder leer esta parte en azul, que si bien me alcanza la vista, ¿verdad?, dice: el programa de autorregularización que propone implementar debe constar por escrito y contener de forma
individualizada por acto u operación realizado, el número de expediente, aviso y la acción que usted adoptará para corregir cada irregularidad. Aquí me voy a detener un poco, en el sentido que dice, deberá estar por escrito y contener de forma individualizada. El diagnóstico que se realice por cada notaría es la base de un buen programa, de establecer tanto las causas que lo generaron como las acciones que van a realizar, tanto cuando pueden ser específicas, como por la integración de un expediente, como aquellas medidas de control interno que disminuyan los riesgos y la probabilidad de ocurrencia de un evento como el que se está corrigiendo. Este programa no se va a adjuntar, va a quedar en las manos y bajo la protesta de decir verdad que se cuenta con él. Sí será exigible en el momento de la verificación. Y ahorita les voy a decir los datos que se van a cruzar ya durante una verificación para ir comprendiendo y para poder ir nosotros cruzando la confiabilidad de la información que éste contenga. Me voy a continuar, me quedé en cada irregularidad y voy a hacer énfasis y entregarlo a requerimiento de la autoridad de conformidad con lo dispuesto en el párrafo de la disposición cuarta. En caso de que nosotros en nuestras posteriores planeaciones se elija revisar un programa de autorregularización, llegaremos y solicitaremos por oficio y por escrito este programa que se va a presentar. El programa, como lo repito, debe de ser de forma individualizada y dar la base para poder contestar la pregunta 1, que será en forma genérica. Lo único que nos queda a nosotros constancia de primera instancia será esta selección de irregularidades que pueden ser llenadas una o más, porque es genérica. Así ustedes podrían ponerle palomita al incumplimiento en la presentación de avisos, incumplimiento en la presentación de informes en cero, incumplimiento en la identificación del cliente usuario o integración del expediente, incumplimiento en la actualización de los expedientes, en la integración de información sobre el dueño beneficiario, incumplimiento en la información de la actividad o ocupación, incumplimiento en la elaboración de políticas de identificación, presentación de avisos extemporáneos o falta de presentación de avisos modificatorios. En este sentido, como bien lo mencionaba el notario Alfonso, pues están relacionados con el 17 y el 18. Estas son las irregularidades que nosotros verificaremos y que serán en el ámbito del programa. En esta pregunta 2 es abierta, en donde nos solicitan pues describir detalladamente las circunstancias que originaron la irregularidad o el incumplimiento. El espacio no llega a más de 3,000 caracteres. Esperamos redacciones, digamos, sucintas, concretas, que nos permitan ir verificando el programa. En la tercera pregunta, seleccione las acciones que pretenda adoptar para corregir el incumplimiento. Si las observamos, pues están directamente relacionadas con las que seleccionamos en el inciso 1, ¿no? Si habla de incumplimiento de avisos, si habla de incumplimiento de presentación de informes, si habla de identificación del cliente, pues habla de presentar avisos, presentar informes, identificación del cliente, una a una. Sin embargo, aquí yo quisiera acotar un rubro que parece que dice otras, ¿no? Y que a veces en otras queremos
pues o no le toman mucho en cuenta, o a veces la importancia que tiene este párrafo para poder después demostrar que se hizo todo en el cumplimiento del programa, podría subvaluarse. Aquí en esta opción se buscó abrir una posibilidad de acciones de medidas de control interno que cada sujeto obligado puede establecer de acuerdo a las condiciones, su contexto, sus clientes. En este sentido, también les damos, digamos, un espacio para, en algunas ocasiones, hay cosas que se puede llegar a ser materialmente imposible cumplir. A lo mejor la integración de un expediente, la persona ya no la encuentra. Lo que nosotros buscamos es que en ese programa que ustedes plantean se pongan bien las políticas con respecto a qué van a hacer en aquellos casos para poder verificar la existencia de la persona, por ejemplo, o de lo que ustedes vayan a integrar, pero también decir, en materia de que yo hice todas las acciones, pues puede llegar hasta aquí. Sin embargo, no solo hice eso, sino establecí una medida de control interno que me va a permitir evitar la recurrencia. En días pasados, una donataria, a lo mejor no es el tema, pero ejemplifica muy bien el sentido que quiero darle a esta pregunta. Decía, es que fue muy difícil identificar, porque yo lo tengo en medida electrónica, cuando me hacen una donación. Y pues no identifiqué a las personas. Ahora, identificarlas va a ser materialmente imposible. Yo voy a casi por fe, que me presenté en el lugar y que no estuvo. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Le digo, bueno, ¿qué medidas de control interno puedes establecer para evitar la recurrencia? Bueno, sí puedo mejorar mi programa que tengo en internet o en el acceso a mis donaciones y pedirles una identificación, un comprobante de domicilio que se escanee. Eso está cumpliendo con el programa. En un esfuerzo, porque a veces es muy literal la ley y las preguntas han sido así muy concretas, y si no cumplo con la presentación o si no cumplo con la identificación, me la vas a revertir, me vas a sancionar. No es lo que queremos, es un programa preventivo. Lo que queremos es evitar la recurrencia. Entonces, estamos buscando a través de los mismos, digamos, esquemas que tiene la ley o las guías que se tienen establecidas para darle cabida a este tipo de medidas, digamos, de control interno, que serán verificables en su programa. La última pregunta, que es la 4, y que será en lo que consistirá digamos, el término y el llenado de este programa, será señalar las actividades vulnerables en las que se pretende aplicar el programa de autorregulación propuesto, el año, el número total de avisos y expedientes a regularizar. Esta pregunta es una síntesis de su programa y el cual será cruzado. Si ustedes me dijeron, yo iba a regularizar tantos expedientes, cuando lleguemos a una verificación, solicitaremos ese y solicitaremos y cruzaremos con esta pregunta. Si no checa, ahí es donde empezaremos a tener problemática, ¿no? Deberá checar. Por eso les decía que el diagnóstico no es apresurarse a verlo tan fácil y llenar el programa, sino realmente a tener muy bien identificadas todas y cada una de las irregularidades y las acciones y las medidas de control interno que se van a realizar. En este sentido también está acotado a 3,000 caracteres.
Me voy a regresar nomás en una pregunta porque me está dando vueltas y la hemos recibido ya en diversas ocasiones, y es en el requisito de procedibilidad de si se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas. Porque como es un requisito de procedibilidad, ustedes van a decir nomás sí. Más sin embargo, cuando nosotros revisemos el programa, porque se va a revisar el programa, no el ejercicio, eso es muy importante, vamos a revisar los programas de autorregularización. Entonces, cuando me digan, ¿estabas al corriente? Bueno, sí, yo presenté, aunque sea en forma extemporánea, mis avisos, etcétera. Pero si yo cruzo una información a la hora de la verificación y veo que el aviso del 2019 está presentado, por ejemplo, el día 27 de junio, y tú te diste de alta el 22 de julio por una premura, ustedes mismos me dirían que no estuvieron al corriente, y esa parte, digamos, implicaría que lo que ustedes manifestaron no estuviera pegado a esa manifestación. Entonces, aquí cuiden en el sentido de cuando ya estén muy seguros de registrar su programa, es cuando tengan acceso, cuando ya vean que realmente en el 2019 regularizaron lo regularizable, ¿verdad? Como es un requisito de procedibilidad, será verificable en este sentido. Ya el ejercicio 2019 es otra cosa, ya como tal. Ahorita solamente se verifica el requisito de procedibilidad. Bien, me regreso. Al terminar la cuarta pregunta, pues, ya ustedes manifiestan expresamente la voluntad de autorregularizarse y reconocen, bajo protesta de decir verdad, los incumplimientos y obligaciones establecidas en el 17 y en el 18. Ahí pueden limpiar, volver a empezar. Mientras ustedes no lo firmen, no hay problema, pueden estar planteando en este sentido. Ya cuando estén seguros, le dan el continuar. Ustedes podrán visualizar, una vez que lo hayan firmado, el acuse de recibo y los apartados. Viene como una vista previa, que también en la parte donde dice detalles, dice la fecha de envío, detalles y aviso, les aparecerá. Estos podrán accesar en cualquier momento, tanto al aviso como a la vista previa. A la hora de la verificación, lo que nosotros llegaremos y decimos, ¿sabe qué? Solicito a ustedes 3 documentos. Será la vista previa, que está en el detalle, que se podrá imprimir, el acuse, que en su momento, ahorita lo vamos a ver, de autorización, y el programa específico. Y sobre esa base se iniciará la revisión, básicamente para decir si fue y está debidamente, digamos, realizado o completado este programa. Porque la autorización, el sistema lo va a dar en forma automática, que era una de las preguntas que me hacía el notario Alfonso. En este sentido, el acuse, como ustedes lo pueden ver, de autorización, será y aparecerán los nombres ya del sujeto obligado, las actividades vulnerables que tengan registradas, y sobre las cuales pues es la autorización. Si tienen que hacer alguna actualización, se hace previamente. Y ahí, la leyenda que me va a permitir pasar a la siguiente lámina, porque está más completa, y que dice y refrenda lo que en su momento les he comentado. Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que se incurren los que declaran con falsedad, los términos de los expuestos del 247 del Código Penal, que todos los datos asentados, ¿sí?, en este formato son verídicos y exactos. Pero yo me detendría aquí. Asimismo, me comprometo a presentar por escrito, a requerimiento de autoridad, el programa de autorregularización autorizado para que éste ejerza la facultad de verificación. Y el siguiente párrafo, el programa de autorregulación autorizado se aplicará a las actividades vulnerables señaladas en la pregunta 4 en la sección del programa. Aquí es donde hacemos el match, la manifestación de voluntad, ¿sí?, para poder nosotros iniciar las verificaciones pertinentes. Los demás son sellos digitales.
Hasta aquí podría terminar la parte, digamos, de lo que es la captura en sí del programa. Aquí está la solicitud rechazada también, en la cual, como yo bien les decía, es los 3 requisitos de procedibilidad de la 4, 5 y 6 son los que les darán, si a lo mejor en alguna contestaron, no es por eso, no por otra situación. Bien, el SAT ha hecho un esfuerzo en ir actualizando y orientando sobre algunas preguntas que han surgido en el transcurso de la vigencia del programa o hasta en el transcurso previo al inicio. Y ustedes podrán entrar a la página del SAT, a la página principal, y en un cuadrito rojo que está aquí, en la parte de orientación. Una vez que ustedes le den un clic en la parte de orientación, les aparecerá inmediatamente lo que es la parte de lavado, y se conoce la ley antilavado, que ahí podríamos hacer un clic en esta tesitura y aparecerán básicamente quiénes son los sujetos, sus obligaciones en virtud del 18, y en la parte que esté en rojo de contenidos relacionados, pregunta, ¿verdad?, si realiza alguna actividad vulnerable, regularízate y obtén beneficios del programa de autorregularización. En este sentido también estará el de preguntas frecuentes del programa de autorregularización. En ese sentido le dan un clic también y aparecerá un documento en PDF donde vienen, actualmente tenemos, si ustedes me permiten, pues 33 preguntas frecuentes que pudieran ayudar de primera instancia a solucionar los aspectos, digamos, más recurrentes. Y aparecen así, se pueden imprimir, pueden consultar, checar. También aparecen las disposiciones generales para su consulta. Aquí les mencionamos, bueno, el SAT, en términos de la ley, podrá en cualquier momento supervisar el grado de avance y cumplimiento del programa. Realmente está diseñado hasta que se termine, que sería dentro de los 6 meses. Contactos, si se detecta alguna inconsistencia, si ustedes consideran que se requiere alguna asesoría, abrimos el correo electrónico de la Central de Actividades Vulnerables, ¿sí?, y la atención telefónica al 580200 en estas extensiones para poder seguirlos atendiendo como es nuestra obligación. Pues sería el fin de la presentación y agradecería de antemano la invitación y espero haya sido claro y no me haya comido el micrófono porque de repente se pierde uno. Doctor González, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Sin lugar a dudas, el poder entrar al portal, ver con claridad cuál era su contenido, ¿no? Porque yo lo confieso de manera particular, decía, bueno, ya entré, ya metí mi RFC, yo no voy a contestar ni una hasta que me quede perfectamente claro qué es lo que vaya a hacer, no sea que vaya a suceder algo, ¿no? Como que empieza uno con algunas telarañas y luego iba a verlos a ustedes y al maestro Marcos, es que yo no hice nada, ¿no? Pero es muy claro, muchas gracias. Sin lugar a dudas vamos ahorita a dialogar algunas preguntas que han surgido, algunas precisiones que usted hizo también son muy atinadas y pertinentes, ¿no? Muchas gracias, desde luego. Y Poncho, maestro Chávez, no sé quién quiere hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días en algunos lugares. Pues antes que nada quisiera extenderles un saludo por parte de nuestro titular, el doctor Santiago Nieto Castillo, quien nos encomendó el siempre estar pendientes de las actividades con todos los sectores de las actividades vulnerables y en específico con el grupo de notarios, que hemos tenido muchísima colaboración, muchísimas pláticas y que hemos estado ya en algunos otros foros. Bien, nosotros en la Unidad de Inteligencia Financiera
de la mano con el SAT y para darle seguimiento a este programa de autorregularización, pues colaboramos en el diseño de ingeniería de este sistema. El sistema hasta el día de hoy no ha presentado ninguna inconsistencia. Han estado llegando ya las solicitudes de incorporación a este programa de autorregularización por parte de los sujetos obligados, y nosotros sí quisiéramos hacer algunas precisiones, ¿no? Nosotros consideramos que este programa de autorregularización no es una cacería de brujas, como lo comentó Poncho de una u otra forma al inicio de esta plática, ¿no? Esto es una manera en la que cada uno de los sujetos obligados puede estar al corriente de sus obligaciones. En el caso de la unidad de inteligencia financiera, el que ustedes estén al corriente en las obligaciones que tienen, nos permiten obtener información para poder integrar los casos que posteriormente pueden coadyuvar en alguna denuncia de algún asunto que se presente. También queremos hacer algunas precisiones en el sentido de que quien es la autoridad responsable de autorizar o no estos programas de autorregularización es el SAT. A nosotros nos han estado llegando a partir del día 23 de junio más o menos por escrito paquetes en donde están solicitando su programa de autorregularización, y una de las cosas muy importantes es de que esto se tiene que hacer directamente en el portal del lavado de dinero. Y lo importante de hacer esta acotación es porque realmente a ustedes les va a quitar tiempo. Si ustedes nos mandan los documentos de manera escrita, si están en la Ciudad de México, pues llegarán más rápido, pero de alguna entidad de la República, pues en lo que llega el paquete, pues ya se perdieron algunos días. En lo que nosotros lo observamos y se lo remitimos al SAT diciéndole que estamos recibiendo esta información, el SAT a su vez tendrá que contactarse con ustedes y decirles, ¿sabes qué? Es que tiene que ser a través del portal. Entonces, si nosotros contamos todo este tiempo, pues seguramente van a pasar 1 o 2 semanas, si bien nos va, y eso va en detrimento a los tiempos que ustedes mismos tienen, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario inicial, ¿no? Y bueno, pues estamos a las órdenes. Entiendo, gracias doctor, gracias Marcos. Después del receso Memo veremos algunos planteamientos que van llegando, pero no sé si podamos hacer ahorita algunos planteamientos que salen de la exposición de las láminas. No sé si tú quieres comentar algo, yo tengo un par nada más pero ya comentarios planteamientos específicos, ¿no? Bueno, a mí se me hace muy interesante tanto lo que ha comentado el maestro Chávez como el doctor González. Y en particular me voy a referir a algo que mencionó el doctor. Él señaló, a ver, ustedes van a poner en el programa, en el portal, en lo que tenemos ahorita acceso, no solamente qué pasó, sino cómo lo van a solucionar y cómo van a evitar que haya una recurrencia. Es decir, este es un programa que es voluntario, es un derecho que nos están confiriendo, en el cual nosotros, si así lo decidimos, nos vamos a acoger a los beneficios de pero también nos va a ayudar, en caso de que sea necesario, a evitar que aquellas conductas que ya detectamos que no son las mejores se vuelvan a reiterar, o se reiteren, perdón. Entonces, eso se me hace importante, ¿no? No es nada más decir me equivoqué, lo reconozco, me corrijo y no va a volver a pasar porque voy a ser cuidadoso con esto que he detectado yo mismo. Ahora, ¿qué también nos obliga? Nos hace una invitación a que revisemos, que hagamos una pequeña auditoría, como bien decías, Poncho, de decir cómo estoy. Oye, se me fue algo, ¿no? Hay una omisión, voy a subsanarla. Y eso nos va a ayudar que a partir de la entrada en vigor de la ley, si bien es cierto las fechas son un poquito anteriores que se mencionan en relación al programa, pero de la entrada en vigor, poder hacer una revisión y estar tranquilos. Este es un programa que nos lleva a nuestra tranquilidad presente y nuestra tranquilidad futura. Y aprovecho para hacer una pregunta, es duda que surgió ahorita en la presentación. Se menciona que
tenemos que presentar todo esto a través del portal, así incluso lo establecen las disposiciones publicadas en el Diario Oficial, pero se menciona, y usted lo mencionó, maestro, de que luego se mandan por escrito. Sin embargo, también es real que el SAT lo puede solicitar por escrito. ¿Qué es lo que debemos entonces de entender por el programa de autorregularización? Lo que hicimos en el portal exclusivamente, o adicionalmente tenemos que hacer un documento que precisamente contenga aquello que hemos detectado, que hemos puesto de manera general dentro del portal. Es decir, ¿hay algo adicional que tenemos que hacer por si nos es requerido, o con solo el envío es suficiente? Bueno, lo que se le requerirá para la verificación, disculpe, si me hablan de la verificación, serán solo esos 3 documentos que dijimos. El programa, debidamente detallado, con las circunstancias que en su momento generaron la irregularidad, las medidas que van a hacer y que van a atender, las medidas de control interno, ¿verdad? Y sobre eso será la verificación del programa. No vamos a solicitar otra cosa. Ahora, si me hablan de aquellas que llegan por escrito, como le han llegado a la UIF nos hace el favor de remitirlas, y nosotros lo que estamos haciendo es al sujeto obligado diciéndole el portal es donde debes acceder y solicitar tu adherencia al programa, porque solo de ahí sale el acuse. Pero para precisarme, doctor, y entiendo, no lo comentaba, los sujetos que nos incorporemos al programa de autorregularización en una posible revisión a posteriori sea específica para el programa de autorregularización que detectamos, o en una visita genérica de verificación, porque puede llegar una visita de verificación y mi propio programa ya cubre alguna omisión que se pueda detectar, a lo que quiero llevar. Para entender bien, accedemos al sistema, llenamos los distintos campos, algunos reactivos son las declaraciones bajo protesta de que no estamos en situaciones de improcedencia del programa, y algunas otras, la mayoría, son ya el tema de obligaciones que no se cumplieron o las irregularidades específicas. Y entiendo que planteamiento, Guillermo, iba, si me equivoco me corriges de favor, en el sentido de que cada notario deberá de tener al interior de su notaría, porque no se adjunta y no viaja electrónicamente en el sistema, pero sí lo debe de tener y conservar por escrito el detalle ese es el programa, es decir, claro. El programa de autorregularización no es el llenado y el acuse de recibo. Ese es un componente electrónico del visto bueno. Mi programa duerme en mi notaría, está elaborado en mi notaría y queda a disposición de la autoridad, ¿es correcto? En forma correcta, sí. Y entonces sí hay que tener ese documento, Memo, independientemente de que se presente por escrito. Porque nos decía ahorita el doctor, que ustedes lo que pedirían en una revisión es la vista previa, el acuse de recibo de procedencia y mi programa, que no es telemático, pero que bajo protesta es el que motivó el llenado de la pantalla. Total, y que cruzará con toda la información que ustedes me dieron. Por eso hay claves en donde yo me detuve. Esta información y estos números deberán coincidir con su programa, que es donde iremos haciendo el match. Correcto. Ahora, en este mismo tenor, doctor Marcos, surgen algunos planteamientos de la misma lámina para no abusar, y ahorita en el receso que planteabas tú, Guillermo, para después ver ya planteamientos generales de colegas a nivel nacional o Ciudad de México. Un tema recurrente que nos preguntaban como colegio era la parte de los avisos extemporáneos. Oye, yo presenté un aviso, si es vía portal de prevención, después del día 17 o la que me corresponda de acuerdo a la clave RFC, que es la regla específica, o si son a través de materia inmobiliaria, no presenté mi anexo 5, mi aviso de Claranot. Lo presenté extemporáneo, lo hice fuera de plazo. Eso sí es regularizable porque era una pregunta recurrente. Vimos que aquí hay una celda, es correcto, vi que está la celda específica. Oye, no es solo no presenté los avisos, los presenté de manera extemporánea y por tanto es correcto, son regularizables. Entonces ahí y vi que también la siguiente lámina dice, ya no me vuelvas a presentar el aviso, pues ya lo diste extemporáneo, pero me estás avisando que lo diste extemporáneo, es correcto, ¿no? Ahí podemos salvar. Esta es una inquietud recurrente muy legítima de los colegas, en lo personal también de un servidor. Oye, pues no puedo volver a dar el aviso, ¿no? La autoridad no está invitando a que lo vuelvas a dar, me señalas que lo diste extemporáneo y está dentro de una autorregularización. Creo que esto nos acota mucho. Otro que veía ahora, efectivamente las fechas, y qué bueno que nos precisó el Colegio Nacional a través de nuestro secretario, había circulado a nivel nacional las fechas de publicación de las reglas, cuando entraban en vigor, el plazo de incorporación al programa, la vigencia o duración del programa y el plazo perentorio también para posteriori presentar solicitudes de condonación de multas. Ya ahorita le agradecemos, creo, Guillermo, que como colegio tendremos que distribuir estas fechas porque se modifican en beneficio nuestro gracias a los acuerdos o lineamientos generales del SAT, donde periodos vacacionales permitieron extender los plazos más allá del concepto tradicional hábil fiscal, ¿no? Pero en este sentido, doctor, me surge una inquietud. ¿Me puedo incorporar
dentro del plazo, mientras esté vigente el plazo para incorporarme a los programas de autorregularización más de una vez? No. Porque entonces vamos a pensar que mañana sin querer queriendo, y me nombro para echarme la sal yo solito, ¿no? Llega la notaría de Alfonso Gómez Portugal Aguirre en una visita de verificación y justo ayer había impreso mi acuse de recibo. Y digo, ay nanita, esto no lo había visto. Me quiero volver a regularizar porque desde el punto de vista normativo tengo derecho en tanto no ha expirado el plazo de incorporación. ¿Solo una vez o una vez se entiende mientras lo haga en el plazo? Solo una vez. Bueno, eso lo dejamos ahí como de reflexión. Ahorita se me ocurrió porque dentro del periodo de incorporación podría yo... entiendo que entonces... De hecho, por eso el diagnóstico es que una vez. decíamos, tienen que hacerlo a fondo y no apresurarse, porque algunas personas dicen, ya me quieren escribir en el programa, ya quiero estar ahí, ya está fácil, pero si tú te apresuras, puede llegar a suceder. Entonces, solo una ocasión dentro del periodo, no obstante que esté vigente el periodo de inscripción, ¿no? Me llamó la atención otro de los planteamientos, doctor. Las bases generales establecen que uno de los supuestos de improcedencia para la incorporación del programa de autorregularización y a posteriori para la, en su caso, autorización de condonación de multas, es que las conductas positivas o negativas o las causas de irregularidad o de transgresión a la normativa no constituyan delito. Sí me llamó la atención y me ocupó, no me preocupó, seguramente usted me disipará la duda. Sí me llamó la atención y me ocupó el que en el planteamiento de incorporación al aviso uno de los reactivos que no son estadísticos, porque son supuestos de procedencia, si quiere podemos regresar si no hay inconveniente a la plantilla, que es la primera que hizo favor de mostraros. Es el reactivo 6, ¿no? Sí. Dice textual, actualmente constituye algún delito previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y ahí un poquito con el ADN que tenemos de abogados, dije, ¿y cómo sé si constituí o cometí por acción o por omisión o mixto un delito? Porque pues no hay ninguna resolución y la tipicidad tal vez yo no le he calificado en un periodo de autoauditoría, ¿no? Y ya entré entonces con el pie izquierdo porque al final estoy declarando bajo protesta que todos los reactivos se contestaron de acuerdo a la realidad, pero yo no puedo calificar algo que no está sancionado aún, ¿no? Sí. O también lo podemos tomar como bajo protesta o estadístico. Sí. No, este no es estadístico. No, es de procedencia. De procedencia y es nosotros de hecho también en la verificación tendríamos, ¿cómo lo vamos a verificar? Pues tendríamos que correlacionarlo con un evento que existiera una carpeta de investigación o existiera algún evento yo califico concreto. Ese reactivo en base a carpeta, o sea, no porque yo especule porque debe de ser un aspecto concreto. Correcto, debe ser que yo ya esté dentro de un procedimiento penal objetivo tangible en una autoridad reservada y facultada. Sí, porque si no que entraríamos en la discrecionalidad. Es correcto, entramos en discreción. Entonces lo tomamos en este sentido. Así si yo pongo no, es porque yo no he sido notificado y desde el punto de vista normativo no soy parte de una carpeta de investigación, más que por una especulación que mañana revierte en contra mía, ¿no? Otro punto también que me pareció interesantísimo, doctor, y también que nos han planteado, y usted lo dijo a propósito de la donataria autorizada, yo lo llevo a la jerga notarial o al día a día notarial, me vuelvo a poner yo de ejemplo. En mi notaría descubro que durante el año 2017, 3 expedientes o 3 escrituras de compraventa inmobiliaria específicas, Guillermo Escamilla Narváez era la parte vendedora o enajenante y por alguna razón tengo ilegibles las identificaciones, no me firmó la carta de dueño beneficiario o beneficiario controlador sobre suministrar información si la poseía o no, y me doy cuenta ahora. Y cuando pretendo buscar bajo el registro de datos que tenemos en las notarías para contactar a nuestros clientes, cada quien lo maneja como considere, pues ya no encuentro a Guillermo Escamilla Narváez, de tal suerte que me resulta no teórica, sino materialmente de imposible cumplimiento, pero yo sí me quiero regularizar porque finalmente es una falta. Si me equivoco, le pedirá me corrija. ¿Puedo autorregularizarme en algo que es de irresoluble o material, imposible cumplimiento, en tanto a cambio en el programa de autorregularización modifique lo necesario para evitar recurrir a futuro y se me entiende subsanada, aunque materialmente no se subsanó? Mira, se está trabajando en 2 sentidos. Uno, en que hagas en las políticas de tu programa, tú señales las gestiones que vas a hacer para que se considere materialmente imposible, porque no nomás es cosa de decirlo, sino realmente también documentarlo, ¿no? Que se considera, iré a levantar un acta, etcétera, ¿no? En este sentido. Y el segundo es la materia preventiva que queremos promover. Posiblemente fue materialmente imposible cumplir en ese sentido con las identificaciones, pero ¿qué medidas de control interno se están estableciendo para poder subsanar su recurrencia? En ese sentido daríamos que estamos trabajando también que en un futuro pues pudiéramos emitir algún criterio
¿sí? Se está trabajando, no, ahorita todavía no es un hecho, se están valorando aspectos que pudieran quedar por escrito, no solo en la palabra del servidor público. Estamos analizando esas posibilidades que en su momento quede la materia más clara y que el sujeto obligado vea, como ustedes lo repitieron, esto es para autorrealizarse, para fomentar la prevención, para tener información, y en esa medida tanto la unidad de inteligencia financiera, que es quien emite los criterios, y nosotros estamos trabajando y poder subsanar algunos de estas interrogantes presentes, pero que van a impactar en lo futuro. Pero de entrada, con esos dos aspectos podríamos nosotros cubrir el esfuerzo y, digamos, esa ganas de estar dentro de la legalidad. En este sentido, doctor, la parte de las preguntas y respuestas frecuentes, tanto para la unidad de inteligencia financiera, pero en este caso para la verificación, que es SAT, nos pueden generar entonces no solo una luz o una guía, para claro, sino que sí nos pueden generar una, digamos, conducta que nos dé el visto bueno el SAT a priori. Digamos, no es ley. No es ley, no son derechos, sí, pero nos dan una normativa de que podemos caminar por algo que ustedes ya digamos que te dan una visualización de la autoridad. Correcto. Sobre su actuar. Correcto. No. Gracias, Poncho. Me voy un poquito con la misma pregunta que hizo el licenciado Gómez Portugal. Me doy cuenta en la notaría del licenciado Gómez Portugal, porque es el que se puso de ejemplo. Me doy cuenta en mi oficina que en el momento de que tengo mi expediente único, la identificación o no fue lo suficientemente legible o no se encuentra la identificación. Y en tanto salía el criterio de que si formaba parte del protocolo o no, resulta que no está la identificación o no está el comprobante de domicilio. Y voy a regularizar. Resulta que me surge la siguiente pregunta. ¿Qué comprobante de domicilio o qué identificación requiero? Voy con la persona que tuve el gusto de atender y le digo, oye, pásame tu identificación del 2016 o pásame tu identificación actual. Pásame tu comprobante de 2016 o pásame tu comprobante actual, porque al final del día, en el momento que fui descuidado en la integración del expediente, sucedió con una fecha cierta. Y entiendo que ese es un supuesto que va a ayudar a regularizarme, pero también voy un poco con la utilidad o no de esa regularización. Entonces, la pregunta es tanto para el maestro Chávez como para el doctor González, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué sería lo ideal? Porque hay una cuestión adicional. Oye, mi identificación del 2016 o del 2014 ya no la tengo, ¿no? Pero tengo esta, con mucho gusto te la doy, no hay nada que ocultar. Oye, mi comprobante de domicilio, pues ya no lo tengo porque era el X comprobante y te doy uno actualizado. Entonces, básicamente va en ese tenor la pregunta. Gustavo. Sí, gracias. En ese sentido, pues bien, para la UIF, obviamente, la información que le serviría mucho más es la información actualizada, ¿no? Yo no veo que haya una contravención jurídica, ¿no? En el sentido de, es que me tienes que presentar la que me debiste haber presentado, la que te debía haber pedido hace 5 o 4 años, ¿no? Yo creo que esto se subsana con la identificación o comprobante de domicilio actual de la persona, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eso es lo que a nosotros nos da más luz, ¿no? Claro, la información va a afectar para saber quién es la persona que hizo alguna operación, ¿no? Pero precisando ahí, Guillermo, me parece muy relevante la aportación del doctor. Oye, pero no es de hoy, mañana y siempre y sucesivamente me pasará que, sobre pretexto de que es más útil lo nuevo que lo anterior, incurriré de manera continua en ese filtro que me faltó para tener la documentación al tiempo de prestar el servicio de fe pública. O sea, el programa por escrito deberá de contener qué haré a futuro, porque esta ya de alguna manera la pude pasar, pero no esperamos una posteriori, ¿no? Medidas de control. Medidas de control deben de estar en el programa, ¿no? Eso se plasmará totalmente por escrito, ¿no? Sí. ¿Algún comentario, maestro? ¿Algún comentario? Hacemos un pequeño receso para revisar preguntas. No sé cómo andamos de número que se encuentran ahorita. Tenemos 1200 conexiones ahorita, incluso
hemos visto que está el Colegio de Coahuila, el Colegio de Sonora, entonces de manera de que estamos pensando que estamos llegando a todo el notariado, ¿no? Y bueno, pues desde luego todas las preguntas son bienvenidas. Vamos a hacer un pequeño receso y en unos 10 minutitos regresamos para dar respuesta a todas ellas. Antes de eso, nada más, para que no se me pase. Las preguntas frecuentes que nos comenta el doctor González, que se encuentran alojadas en la página del SAT, es en relación a todas aquellas actividades vulnerables a que se refiere la ley. No es en relación al notariado. Pero quizá tomando en cuenta la manera en la que han sido propuestas por alguna otra actividad, pues nos vaya a ayudar a nosotros para implementar alguna mejora en nuestro actuar del día con día, ¿no? Entonces, no son preguntas dedicadas al notariado, no es un programa dedicado al notariado y desde luego no fueron disposiciones dedicadas al notariado, es a todos a quienes llevamos a cabo actividades vulnerables en términos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. ¿Okay? Entonces, hacemos una pausa y regresamos. Bueno, ya tenemos el gusto de estar de regreso con ustedes. Nos tardamos un poquito más porque revisamos todas y cada una de las preguntas que hasta hace 3 minutos habían llegado. Todas fueron revisadas tanto por el maestro Marcos Chávez, el doctor González y Poncho Gómez Portugal. Y voy a iniciar con una que textualmente señala nuestro presidente, el notario Armando Prado. Por favor, transmítale un saludo de parte del Notariado Nacional a los titulares de cada una de las unidades, desde luego al doctor Santiago Nieto, el doctor García Gibson, y bueno, Poncho te felicita, Armando, por todo lo que has dicho hasta el momento, y que seguramente va a felicitarte por lo que falta. Cumplida ya el encargo, presidente, y ahora sí pasamos a cada una de las preguntas. Entonces, Poncho, si tú estás de acuerdo, como ya han sido revisadas, hay muchas que son frecuentes, quizá ir señalando de manera general algunas de las preguntas, y luego irlos respondiendo a la limón como ustedes vayan decidiendo. Correcto, gracias, Memo. Un primer planteamiento que nos hacen desde Sonora, si la prescripción se califica respecto de las conductas que se mencionan para el programa de autorregularización, si la prescripción corre respecto de cada conducta o transgresión normativa, no quiero llamar transgresión respecto a aquello que se está regularizando, o si cubre la totalidad de actos o contratos del ejercicio del año. No sé, doctor, aquí cómo correría. Aquí mencionamos que es con lo que esté respecto al programa. Correcto, entonces por conductas y situaciones concretas, no corre por periodos, por ejercicios o años, sino por lo que explícitamente mencioné e incorporé a mi programa. El resto sigue siendo sujeto de verificación y no corre la prescripción, se cuece aparte respecto a estos actos, ¿no? La otra, la condonación, que cómo operaría la condonación de las multas en el caso en donde materialmente ya no es posible subsanar la omisión. Creo que es parte de lo que habíamos comentado antes del receso, ¿no? Pero ahí no sé qué criterio le merezca a usted. No encontré ya al cliente, no encontré la identificación, no encontré el comprobante de domicilio, sin embargo ya corregí mis lineamientos para evitar a futuro caer en reincidencia. Ahí hay certeza, no certeza, o se ve lejana o próxima a la condonación de una multa, no obstante que no satisfice o subsane materialmente. Bueno, lo que decíamos es, primero, tiene que cumplir con el programa hasta la medida de aplicar algunas acciones o políticas que ellos hayan establecido. La otra, los medios de control. Si el programa está autorizado, pasaríamos a la segunda fase de la condonación después de agosto y ya por solicitar, y se verificaría concretamente cada una de ellas como está establecido en las reglas. Muy bien. El siguiente planteamiento, Marcos, ¿qué opinión te merece? Nos preguntan la consulta o la revisión de personas mal llamadas de las listas negras del Consejo de Seguridad y demás que tenemos la obligación de verificar de manera previa al otorgamiento de algún instrumento. No las corrí, no las tengo, no las imprimí. Eso es materia de autorregularización. ¿Se puede subsanar o no? Sí, claro que se puede subsanar haciendo las actividades correspondientes y pues también con los avisos de 24 horas que seguramente nos hicieron llegar. Es una manera de subsanar. Y entonces en este supuesto, Marcos, a ver qué opinión te merece, si yo, Alfonso Gómez Portugal, realicé una operación de una constitución de una sociedad anónima, actividad por supuesto vulnerable, corro el expediente de identificación de cada uno de los constituyentes o firmantes, pero no corro las listas negras. Y descubro entonces, para hacer una doble hipótesis en una, descubro que Alfonso Gómez Portugal sí está boletinado, está en las listas negras. Entonces doy mi aviso 24 horas, puede ser materia de autorregularización, y al mismo tiempo subsano que corrí la lista. Es correcto. Se puede, es correcto. Hay que especificarlo solamente, ¿no? Y hay que especificarlo en el programa. Correcto. No, eso es muy importante. Muy bien, eso así a detalle, ¿no? Así es. Siguiente punto, doctor, si el notario no está siendo verificado por la autoridad o revisado, ¿también entrará al programa? Sí, es abierto, es a voluntad.
Es discrecional, ¿no? Cada quien decide, ¿no? Cómo se incorpora. Nada más precisar, si ya estoy en una visita de verificación, le puedo decir al verificador, oye, de estas omisiones que has encontrado, las estoy, ya obtuve De hecho, autorización. si está en verificación, él tendrá que presentar su autorización del programa. Correcto. ¿Sí? Debería de haber conocido o conocer en qué situación está con su Muy diagnóstico previo. Nosotros vamos a realizar el ejercicio y tendríamos, en todo caso, ya conociendo que se inscribió en el programa, terminar la verificación, dejando asentado que en ese momento él está inscrito en el programa y pararíamos el proceso sancionador, en tanto le damos el tiempo de que él cumpla y haga todo lo relacionado con las irregularidades que él planteó. Lo que no se vale es esperar a que termine el programa, a que termine la verificación. Si yo termino y concluyo, ya no va a poder adherirse. Debe de ser con anterioridad o en el proceso de la verificación y que él ya haya realizado su inscripción y nos muestre esta autorización. Antes de la conclusión de la verificación. Claro. Correcto, y dentro del periodo, por supuesto. Claro, ¿no? dentro del periodo, Muy sí. bien. Siguiente planteamiento. Se considera que estamos en la declaración bajo protesta al corriente en las obligaciones del año 2019, presentando avisos incluso que del 2019 no había presentado. Se considera que también estoy para... Está al corriente. Sí, en el no había sentido presentado del algunos de avisos en proceso. 2019, pero digo, bueno, antes de meterme al programa durante la vigencia, los presento. Antes, sí, claro, sí totalmente. Se puede hacer, sí. y estoy dentro de los que sí tienen corriente, derecho estás al corriente, sí. Muy bien. Después dice... cómo, cuándo y dónde se presenta el escrito y qué debe de contener, que este es un tema importante, decíamos antes del receso, ¿no, Marcos? Cuando hablamos del escrito del programa de autorregularización, no confundir el llenado y la impresión del acuse de procedencia de la autorregularización con el programa mismo, ¿no? Es correcto. De hecho, el llenado, como ustedes pudieron haber visto, el sistema está muy amable, está muy sencillo de llenar. Sin embargo, eso no nos está dando ya como concluido el trámite, ¿no? O sea, el SAT va a revisar este programa, va a decir si procede o no procede, y independientemente de ello, el SAT puede llegar a hacer una verificación de este programa de autorregularización dentro del periodo de los 6 meses en que se va a llevar a cabo el programa, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener muy en cuenta que deben de tener el soporte documental de todo su programa para que pueda ser verificado dentro de este periodo o posterior, ¿no? Correcto. Siguiente, maestro, doctor, nos preguntan, en el supuesto en el que yo como notario considere, bajo mi día a día notarial desde el inicio de vigencia de la normativa de prevención de lavado, que estoy al corriente, ¿me incorporo al programa? ¿No me incorporo al programa? Yo considero que estoy bien, pero digo, pues, hombre, cada quien puede tener, se vale a veces meter el pie en la mano, ¿no? Es que no habría materia, yo creo Correcto. que ahí no habría materia en el sentido de que si yo decidí meterme al programa, pero estoy bien, ¿qué es lo que voy a poner en mi programa? Correcto. O sea, si yo considero que estoy bien, ¿qué voy a poner? Es que pues a lo mejor sí estoy bien o no estoy Correcto. bien. O sea, sí es muy importante tener muy claro que si consideran que están bien, no habría materia, ¿no? Correcto. Y esto nos lleva, Marcos, a precisar algo bien relevante que el doctor antes del receso en las láminas que gentilmente preparó para esta exposición detallaba. Hay que tener mucho cuidado que la incorporación al programa de autorregularización no es genérico o abstracto, es casuístico y concreto. Yo tengo tanto en el portal para obtener la autorización como en el programa que está sujeto a revisión posterior en papel en mi notaría, tengo la obligación de detallar uno a uno los incumplimientos o las conductas o las irregularidades para uno a uno dar el programa de acción. Es decir, no son abstractos y hay que detallar. Luego entonces no me voy a incorporar si no considero que tenga conductas que no cumplieron la normativa, ¿no? Así es. Muy bien. Nos preguntan aquí qué pasa si se han enviado avisos de operaciones vulnerables en un periodo, pero se omitió presentar los informes en ceros de meses en donde no hubo obligación de presentar avisos. ¿Esto también es regularizable? Sí, por supuesto que pues sí, porque es materia de avisos, ¿no? Sí. También puedo entrar al programa, ¿no? Nos dicen qué pasa si me falta algún documento de algún expediente, lo cual motivó que no presentara el aviso, lo cual es importante. Oye, no presenté el aviso porque me faltaba un documento del expediente único de la escritura, entonces tampoco armé el expediente y no del aviso. ¿Me puedo regularizar? Sí, por supuesto. Pero ahí es doble, ¿no? La integración del expediente más la presentación del aviso. Entonces detallo las dos conductas, ¿no? Así es. Uno muy interesante también que nos mandan de Guadalajara. Si aplico el artículo 55 de la Ley Federal de Prevención que regula el cumplimiento espontáneo de obligaciones, ¿es necesario incorporarme al programa de autorregularización?
¿En dónde queda ese punto de diferencia o de diferenciación o distinción? Yo creo que Sería, es que el 55 habla como una acción única. El programa incluye diversas manifestaciones. Entonces sí procede que se inscriba. O sea, es correcto. O sea, no debo de interpretar por cumplimiento espontáneo la oportunidad, o válgame el término, la fraseología, la chance que me da la ley de una vez, motu propio, autocorregirme, no autorregularizarme. Porque eso lo hacemos todos los días. Sí, sí. Una sola ocasión. Ulteriores o posteriores, tengo que entrar al programa de autorregularización, es correcto, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, ¿no? Quizá en ese mismo tenor, Poncho. Sí. Señalar que una vez que me inscribí, ya señalé cuáles son las posibles omisiones. No me puedo reinscribir al programa. Lo que yo mandé como lo que iba a corregir, así tiene que ser. Y voy a una pregunta. ¿Me puedo inscribir a cautela? Ya quedamos que no. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, ¿qué pasaría si después de haberme inscrito al programa detecto que hay algo más? O sea, quedamos de que el programa no nos permite reinscribirnos. No. ¿Qué sucedería ahí? Es una pregunta frecuente. Si nosotros, por ejemplo, en un acto de verificación, checáramos que en su momento, ¿verdad?, detectó otras irregularidades, yo pues tendría que no ser aceptado, puesto la manifestación de la voluntad no se cumplió, ¿no? Pero pudieran dejar abierto en que se detallan cuáles son todas las omisiones, vamos a llamarle de esa manera, para no decir irregularidades. Se detectan esas omisiones en el mismo proceso ya de autorregularización, cumpliendo con el programa, se detecta alguna adicional. Es viable señalar que como acciones dentro del mismo programa de autorregularización, en caso de encontrarse alguna otra similar, ¿se procederá de la misma forma o eso ya no va a ser posible? Es que ya no podría verificarlo. ¿Cuáles abriría una discrecionalidad que no esperamos en el programa, sino al contrario, queremos que el programa empate por acción para que sea verificable? No pudiera ser verificable abriendo la puerta a cualquier cosa que me pueda encontrar después. Yo lo que diría es el diagnóstico previo y el trabajo preliminar que se realice en el programa es la base para que en su momento lleguen a un buen término y a una buena, digamos, hasta condonación o no implementación de sanciones. Esencial el diagnóstico. El diagnóstico, la inscripción, la implementación y al final solicitar la condonación. Son esos 4 pasos, lo podemos resumir. Sí. Y para confirmar esto, Guillermo, doctor, y qué importante esto que planteas y que gentilmente nos resuelve el doctor, porque el incorporarme al principio al programa de autorregularización en concreto, no en abstracto, sobre conductas y situaciones específicas materialmente resolubles por regla general o en principio, nos lleva a hacer un poquito de gimnasia mental, ¿no? No nos vayamos con 6 obligaciones o 5 o 4 obligaciones que se trabajan de modo aislada. Unas son íntimas e indisolublemente vinculadas a otras. Oye, no tenía la identificación del cliente usuario, luego entonces tenía una omisión en el expediente único de identificación del artículo 12 de la regla, sí, pero ten cuidado porque tal vez esto motivó que tu aviso fuera incompleto o incorrecto. Entonces hacer un poquito de gimnasia para ver detectada la irregularidad, cuál de las 6 obligaciones, como si fuera una esfera, tienen que ser motivo de regularización para evitar esto, que mañana digo y se me olvidó alguna otra, ¿no? Y perdón, insistir que el programa es solo para lo relativo a artículo 17, artículo 18. Sí. Cualquier otra cosa no entra dentro del programa de autorregularización. Así es. Es correcto. Entonces, luego nos preguntan aquí, si ya no es posible obtener las identificaciones del cliente usuario, materialmente no es posible, no lo pudimos localizar y queremos entrar al programa, ¿nos sancionarán con multa? Creo que es parte de lo mismo, ¿no, doctor? No, ya dijimos, las acciones que realicen deben estar en sus políticas al fin de agotar la materia de imposibilidad y las medidas de control interno que se establezcan permitirán subsanar y no evitar la acreditar la imposibilidad material, pero además proactivamente queremos a futuro para evitarlo al máximo, ¿no? Totalmente. Nos preguntan también aquí de Sonora, en caso de que se haya extravado el comprobante de pago de una operación de compraventa, sea cheque o comprobante o transferencia, ¿cómo subsanar? A colación de lo que decía ahorita el consejero Guillermo, o el maestro doctor, esto no es materia de programas de autorregularización, ¿no? Porque se refiere a obligaciones diversas de los artículos 17 y 18 de la ley. ¿Cómo se establecerán las multas? Nos preguntan de Nayarit. ¿Cómo se establecerán las multas? ¿Serán una por cada aviso no presentado? Yo lo ampliaría por omisión no realizada la conducta, y cuál sería el monto y en qué momento se solicitará la condonación. Es decir, la multa es por conducta, por aviso, es por todo el paquete del programa de autorregularización, doctor, o cómo se comportaría este tema. Individual en cuanto se revise el ejercicio.
por cada conducta entonces, Sí. ¿no? Dentro de todo el programa. Después, si me brinco alguna, Marcos, me dices, pero creo que estamos en las mismas. Tenemos aquí otra de Chihuahua. Si el notario ha estado separado por licencias, por razones de salud, por periodos prolongados, yo lo llevaría a cualquier otro supuesto en el que no esté actuando, y durante esos periodos de tiempo actúa algún notario adscrito, yo lo ampliaría a cualquier otro notario como suplente, asociado, adscrito o equivalente, y encontramos algunas irregularidades. ¿Quién tiene que cubrir el programa de autorregularización? ¿El notario que es titular del protocolo o el que estaba actuando al momento de la prestación del servicio de fe pública, Marcos? Pues bueno, en ese sentido, tendría que ser la persona, el notario que estaba actuando en funciones en ese momento, ¿no? Porque él es el que dio la fe pública de la operación, ¿no? Y entonces será él el que tendrá que realizarlo, ¿no? Además, él debe de seguir dado de alta del sistema. Es correcto, no debe haber estado de baja porque sigue Así siendo es. notario salvo el tema de defunción. Así las cosas, para poner un poquito más material, más simplón y no técnico, más coloquial, pues el notario titular le tiene que echar una llamada al notario adscrito y decirle, oye, vente para acá y autorregularízate, porque finalmente la fe pública no se presta y es tuya, ¿no? Así es. Y tú tenías el registro. Esto es muy importante, ¿no? Después, bueno, la pregunta de todos, ¿no? La pregunta de, no es bueno llevarse con el tigre si jalándole los bigotes se enoja, ¿no? Y nos preguntan, ¿es más probable que si entras a un programa te verifiquen, doctor? Digamos que se utiliza ya como un mitigante, disminuye la probabilidad toda vez que se quiere apegar a la legalidad del sujeto obligado, y eso es lo que nosotros queremos y estamos promoviendo. A aquellos que no se adhieran tienen un mayor riesgo de ser verificados. Correcto, digamos que es una buena fe de cumplimiento normativo, Claro. ¿no? Hay una presunción de buena fe de cumplimiento normativo, no nos ven con malos ojos. Totalmente. Este del 2019 ya estaba, no sé, eran las que yo había agotado, había una aquí, gracias Marcos. Dice de Tlaxcala, ¿el detalle del programa para autorregularizarse lo diseña cada notario o ya existe uno preestablecido para todos los notarios? Porque se tiene por entendido que esa información se va a enviar a través del portal al SAT, doctor. El programa específico es libre, no hay un formato, cada quien lo diseñará. ¿Sí? Si a lo mejor en la materia ustedes como especialistas diseñan algo acorde, bueno, sería otra cosa, pero es abierto a disposición. Y el general pues está en base al programa, o sea. Y bajo esta precisión, Marcos, nos ibas a Y comentar ahí algo lo de esto. importante, yo creo, es que las circunstancias son diferentes en cada una de las notarías. Entonces, yo creo que sí es importante que cada sujeto obligado realice su propio programa de autorregularización. Y lo más importante, Marcos, ahora en el receso gentilmente nos compartiste un punto de vista bastante técnico que no tenemos presente. Como el programa de autorregularización, lo que es la sustancia o contenido es un documento, valga el pleonasmo, por escrito, que conservo en mi notaría, y lo otro es pedir la autorización a través del portal, hay que tenerlo ahí, y nos recomendabas cuidar estos periodos de los 6 meses porque se puede verificar el avance y el documento tiene que estar coincidiendo entre lo autorizado y lo que estoy ejecutando en acciones dentro de mi notaría, ¿no? Es correcto. Muy importante, Y ¿no? es en este periodo del 16 de agosto al 16 de febrero, si no mal recuerdo, ¿no? Correcto, el 16 de agosto al 16 de febrero. Y ahí pueden llegar a hacer una supervisión sobre lo que está haciendo el programa. Correcto, por eso es importante, ahora se muestra en pantalla, gracias a la gente del equipo, las fechas importantísimas para efectos de tener disponible en estas fechas el documento, y en cualquier caso posterior, ¿no, doctor? Porque en una verificación ustedes tienen facultades para verificar y podemos incorporarnos a beneficios del programa, ¿no? Puede ser incluido matriz de riesgos 2020, ¿verdad? Correcto. Totalmente en su verificación. Guillermo, no sé si doctor Marcos, algún otro planteamiento, agotamos la mayor parte por tiempo. Muchos estaban repetidos, muchos eran... Así es, se han contestado de manera general las preguntas que han sido recurrentes, por llamarlo de alguna manera. Hay muchos casos en particular que merecía quizá conocer con un poco más de detalle algunos de los planteamientos que se hicieron. El licenciado Gómez Portugal, como presidente de la comisión, está a sus órdenes para, como lo ha hecho durante todo este tiempo, tomarles el teléfono, recibir un correo y hacer alguna aclaración de esos casos muy particulares que no vale la pena quizá comentarlos en este momento porque, insistimos, se refiere al programa de autorregularización en relación a los artículos 17 y 18. Yo quiero, a reserva de pasar el micrófono para que den sus conclusiones, resaltar mucho lo que dijo Alfonso. A ver, este es un programa concreto en este sentido. Oye, esto va asociado con algo más. Oye, encontré algo más, pero no entra directamente dentro del programa.
resuélvelo, regularízate. No necesariamente porque lo manifiestes o no en el programa de autorregularización, porque se encuentra o no dentro de los supuestos, no quiere decir que es una oportunidad que tenemos para tener todos nuestros expedientes en orden, todo en orden. Eso nos va a ayudar si hay una visita de verificación, para estar tranquilos para recibirla, pero sobre todo para ir día con día en nuestra oficina con la mayor de las tranquilidades. No le apostemos a un programa de autorregularización para estar bien, apostémosle a estar bien con independencia del programa de autorregularización. Muchas de las preguntas era, yo estoy bien, me inscribo, yo estoy bien, he hecho una revisión, he hecho ese autodiagnóstico que mencionaba el doctor, ¿me inscribo? No. ¿Estás bien? No te inscribas. ¿Hay algún detalle? Corrígelo. Esa es la llamada, y como dijo el doctor Chávez, el maestro Chávez, perdón, esto no es una cacería de brujas, esto es una oportunidad que gracias a la intervención del Colegio Nacional y los demás quienes realizan actividades vulnerables, se abrió para todos. Vamos a ponernos en orden. No sé si abramos ahora el paso a ciertas conclusiones, por favor. Adelante. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes, de poder expresar como autoridad cuál es la opinión que tenemos acerca de los programas que se están realizando, que son para mejora de ustedes, para tener, como decía el notario Escamilla, para tener en orden sus expedientes y la labor que ustedes realizan. Esto también nos ayuda a nosotros para calificarnos como país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y obtengamos una mejor calificación. Es decir, aquí es un ganar-ganar, porque no solamente ustedes como sujetos obligados, sino también como mexicanos y como país, México va a ser mejor evaluado llevando a cabo este tipo de programas. Muchísimas gracias. Bien, pues también agradezco la invitación. Nos ponemos a su disposición, como siempre en el SAT, en la Administración Central de Actividades Vulnerables, que tiene a bien el titular, el doctor Ramón García Gibson, dirigir. Estamos para servirles en cualquier duda, aclaración que se solicitara. Están los teléfonos y las direcciones electrónicas. Yo concluiría en la parte del programa de autorregulación, invitarlos a un buen diagnóstico, a establecer medidas de control interno que eviten la recurrencia y a comprometernos a disminuir pues el riesgo en esta materia de lavado de dinero, junto con ustedes y sus acciones, a trabajar juntos y a lograr un mejor país. Pues muchas gracias a todos. Para no entretenerlos más, gracias. Me gustaría terminar con esa palabra, gracias, que significa tanto. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ti, al doctor Santiago Nieto, a toda la gente del equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera, por dos cuestiones muy importantes, me parece, como notarios, como abogados y como seres humanos, su apertura y su bonomía para poder incorporarnos a los programas, y siempre la puerta y el canal abierto para que nos comuniquemos con ustedes. Gracias, doctor, también al SAT. Gracias por esta oportunidad y gracias por estar abiertos como gobierno federal a los planteamientos del notariado. Gracias a todo el equipo del Colegio Nacional, gracias, consejero querido, y también al presidente Armando Prado, quien tiene como una de las prioridades de esta presidencia el tema de prevención de lavado de dinero. Muchas gracias, Armando Prado, porque es un tema importante para el Consejo y queremos ser los notarios quienes, junto con todos los demás, seamos insignia o referencia de cumplimiento normativo de la ley. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues con esto ya concluimos. Yo me sumo a los agradecimientos, a las felicitaciones. Doctor González, muchísimas gracias por su presencia. También extensivos los saludos al doctor García Gibson. Maestro Chávez, de la misma manera. Poncho, querido, como decimos, no se acaba con esta videoconferencia tu responsabilidad de contestar todas las dudas que siguen a plantear. Tenemos